Esta oleada revolucionaria se va a extender hacia el territorio polaco. Pero ¿qué va a suceder allí? Recuerden que a partir del Congreso de Viena de 1815, cuando se conforma el Reino de Polonia, este va a quedar bajo el dominio del zar, quien le va a conceder un estatuto liberal. Por medio de la Constitución, cedida por Alejandro, se van a establecer la libertad individual, la libertad de prensa y la libertad de culto católico. Asimismo, los polacos van a tener reservado los empleos administrativos, se va a excluir del servicio militar en el ejército ruso a los jóvenes polacos y además se va a prever la organización de un ejército propio mandado por oficiales polacos. Sin embargo, el zar había tomado ciertas precauciones, como por ejemplo, el virrey establecido por él tendría la iniciativa de las leyes. Además, había colocado al frente del ejército polaco a un general ruso y se habían restringido los poderes presupuestarios de la Dieta. A partir de 1820, algunos de sus compromisos constitucionales fueron violados, principalmente al restringirse algunas libertades y establecerse la censura de prensa. No obstante, según Renoven, el régimen político al que estaba sometida la población polaca era mucho más favorable que el de las otras poblaciones del imperio zarista. Pero entonces, ¿por qué motivos estalló la insurrección de 1830 en Polonia? Si uno analiza las cuestiones económicas, sociales o religiosas como factores causantes de la protesta, puede ver que estos no han desempeñado un importante papel en los orígenes del movimiento. ¿Por qué? Si bien la masa campesina podría haber tenido razones para reivindicar una reforma del régimen agrario, permanecían pasivas. En tanto, los comerciantes, que podían ver al régimen aduanero ruso como demasiado proteccionista, no parecían estar descontentos con su situación. Por su parte, el clero católico no tenía motivos para poder quejarse, ya que la Constitución de 1815 respetaba la libertad de conciencia y la de cultos. Pero, ¿qué otro factor podía explicar este levantamiento? Al igual que lo sucedido en Bélgica, fue el sentimiento nacional polaco la principal causa del movimiento revolucionario. Es decir, la conciencia nacional y el patriotismo polaco despertaron el deseo de recobrar la independencia y derribar el dominio extranjero. Un hecho que acentuó este sentimiento nacional fue la llegada al trono de Nicolás I en 1825, debido a que el nuevo zar se propuso acabar con la autonomía y rusificar Polonia. No obstante, tenemos que tener en cuenta que no se trataba de un movimiento de masas, sino por el contrario, solo una minoría era partidaria de la insurrección. Y esta minoría estaba conformada por miembros de la nobleza media o de la burguesía intelectual, influidos por el romanticismo y las ideas liberales europeas. Muchos de ellos formaban los cuadros subalternos del ejército polaco, pero no contaban con el apoyo de los grandes propietarios territoriales, del alto clero o incluso de la alta burguesía. Además, tampoco contaban con un programa común. Los líderes de este movimiento pensaban que, a pesar de su inferioridad numérica, podían lograr un triunfo si eliminaban rápidamente por la fuerza al virrey y a las autoridades rusas de Varsovia y sustituían a este gobierno por un gobierno polaco que, según su visión, podría actuar inmediatamente por disponer de una administración y de un ejército. ¿De qué manera comenzó este movimiento insurreccional? La revolución comenzó el 21 de noviembre de 1830 en Varsovia, en momentos en que el zar estaba pronto a enviar al ejército polaco a apoyar a los holandeses en la sublevación de los belgas. Esto llevó a estudiantes universitarios y de la escuela militar a salir a las calles enarbolando en toda la ciudad la bandera de los revolucionarios. El malestar se va a extender
rápidamente por todas las provincias y los sediciosos van a lograr expulsar al virrey ruso de Polonia, quien no va a presentar ninguna resistencia. El 3 de diciembre se va a constituir un gobierno provisional que no solo va a reclamar la aplicación íntegra de la Constitución de 1815, sino también la unión de todos los territorios que habían configurado Polonia antes de 1772. Vemos así que al conformarse el gobierno provisional, en el cual los jefes de la insurrección estaban asociados a elementos más moderados, evitaron reivindicar la independencia a fin de negociar la aplicación íntegra y efectiva de la Constitución, así como también la unión a la Polonia autónoma de los territorios que habían pertenecido anteriormente al Estado polaco. Pero una vez obtenida la negativa del zar a realizar concesiones, la Dieta de Varsovia va a decidir el 25 de enero de 1831 declarar la independencia polaca. Sin embargo, tenemos que preguntarnos por qué motivo este grupo insurreccional continuó con su lucha teniendo en cuenta su inferioridad numérica frente a las fuerzas rusas. En realidad, tenían las esperanzas puestas en la ayuda que pudiesen prestar los demás movimientos revolucionarios europeos, ya que veían que la coyuntura en el continente era favorable, esencialmente porque pensaban que las tropas rusas asistirían al rey de Holanda para poder sofocar el levantamiento belga, con lo cual no podrían emplear la totalidad de sus fuerzas contra los polacos. Asimismo, creían que recibirían la ayuda de alguna de las potencias liberales, como puede ser Gran Bretaña o Francia. Respecto a la primera cuestión, en realidad, la situación europea no hizo más que retardar la campaña rusa de reconquista. Durante las primeras semanas, el zar se había mostrado prudente ante los hechos sucedidos en Europa. De hecho, creía que los asuntos italianos podían llevar una guerra entre Austria y Francia, por lo que había recomendado que las operaciones realizadas en Polonia se lleven adelante sin demasiada violencia. Sin embargo, 3 meses después, a fines de abril, va a enviar a la Guardia Imperial para sofocar el levantamiento polaco. A partir de entonces, el destino de la insurrección en dicho territorio estaba perdido, a menos que se produjese una intervención extranjera. Pero esta ayuda, ¿de dónde procedería? ¿Cuál era la posición de las potencias? Prusia y Austria, que como han podido ver anteriormente, habían obtenido territorios polacos, no podían desear el triunfo del movimiento, por lo que cerraron sus fronteras de Poznania y Galicia para impedir que sus habitantes puedan suministrar armas y voluntarios a los polacos de Rusia. Gran Bretaña, en tanto, si bien era partidaria de los polacos insurrectos, no creía conveniente intervenir por temor a que el éxito de estos podría llegar a beneficiar a Francia. ¿En qué sentido? En que este nuevo Estado cayera bajo influencia francesa. Palmerston había declarado que no deseaban arriesgarse a ver la formación de una provincia francesa a orillas del Vístula. Además, esto podría llevar a un debilitamiento de Rusia que para los ojos británicos tampoco era deseable, ya que necesitaba este país para mantener el orden en el continente europeo frente a la siempre inquietante posibilidad de desquite francés. ¿Cuál era la postura de Francia? Fue precisamente en este estado en el cual los polacos depositaban todas sus esperanzas. Pero el gobierno francés no podía ayudar a los polacos por su política de no intervención y porque no quería aparecer como un país revolucionario ante los demás países europeos. De hecho, el gobierno francés había declarado
en otoño de 1830, que su postura era que los estados no deberían intervenir contra las revueltas revolucionarias más allá de sus fronteras. Pero si este principio de no intervención no era cumplido, no se opondría a la acción de las otras potencias, sino en las regiones vecinas de Francia. Con estas declaraciones se dejaba ver que no se produciría una intervención armada francesa en favor de los polacos. Sin embargo, en el verano de 1831 hubo una tentativa de intervención diplomática para poner fin a las hostilidades entre polacos y rusos por parte de Francia y Gran Bretaña. Luis Felipe, a través de Talleyrand, intentó negociar con Inglaterra por medio de la figura de Palmerston, pero las conversaciones no condujeron a nada. Dicho intento de intervención solo consistió en reclamar ante Metternich el hecho de haber desarmado a un grupo de insurrectos polacos que traspasaron la frontera austríaca y haberles devuelto las armas a los rusos. Metternich enseguida se dio cuenta de que en realidad esta protesta lo que buscaba era mostrar la simpatía que Gran Bretaña y Francia tenía por la causa polaca, por lo que contestó inmediatamente que las armas polacas pertenecían al rey de Polonia, es decir, a Nicolás I, y no a sus súbditos rebeldes. Además, agregó que los polacos debían estarle agradecidos al entregar a Nicolás únicamente las armas y no haber hecho lo mismo con los soldados y oficiales. Ante esto, Gran Bretaña y Francia finalizaron su tentativa de intervención diplomática. Los polacos, de esta manera, quedaron solos. De hecho, atribuyeron su derrota a las potencias occidentales. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en realidad fueron los propios polacos los que cometieron ciertos errores que, por ello, evitaron la posible intervención de alguna potencia europea a su favor. Pero ¿cuáles son esos errores? Principalmente dos: el pedido de incorporar todos los territorios que anteriormente pertenecían a Polonia y la deposición del zar ruso al trono del Reino de Polonia tras la declaración de la independencia polaca en enero de 1831. ¿Por qué? Con el primero, al exigir volver a las fronteras de 1772, se buscaba extender los límites a tierras ucranianas, bielorrusas y lituanas, cuya población no sentía el menor deseo de verse bajo el poder de los terratenientes polacos. Esto facilitó al zar ruso las negociaciones con los diplomáticos europeos, ya que con esto quería demostrar, según su visión, que los insurrectos no habían empuñado las armas para defender la Carta de 1815, sino para adueñarse de varias provincias rusas. Mientras que el segundo yerro fue declarar la deposición del zar del trono polaco, ya que, en opinión de la diplomacia europea, con ello se había eliminado la Constitución de 1815 y a partir de allí existía un estado de guerra entre el Imperio ruso y el gobierno provisional polaco, un gobierno surgido por vía revolucionaria y que no era reconocido por ninguna de las potencias de Europa. Ejemplo de ello son el fin de las conversaciones entre Wielopolski, enviado polaco a Londres, con Palmerston. ¿Por qué? Una vez que este último se enteró de la noticia de la declaración de independencia, le anunció al enviado polaco que en adelante no deseaba seguir las conversaciones. No obstante, la abstención de las potencias y el fracaso final, ya que las tropas rusas se apoderaron de Varsovia el 7 de septiembre de 1831 para restablecer al Reino de Polonia, esta crisis polaca fue un acontecimiento de gran alcance en las relaciones internacionales. Su resultado inmediato consistió en paralizar la política exterior del zar en ese mismo año, ya que sin ella la cuestión belga podría haber tomado otro aspecto, en tanto que sus consecuencias a largo plazo fueron importantes no solo para Rusia, sino también para Europa en su conjunto. La dura represión
posterior llevada a cabo por el zar llevó a gran parte de los revolucionarios al destierro a Siberia o a la necesidad de emigrar hacia otros países, escapando de la persecución rusa. Luego del levantamiento, Nicolás suprimió la Constitución de 1815 y sometió sus territorios polacos a los rigores del régimen Paskiewicz, ejerciendo represalias contra la nobleza y evitando la formación de la clase intelectual mediante el cierre de universidades en Varsovia y también en Vilna. Desde entonces, una de las principales preocupaciones del zar era un posible despertar del movimiento nacional polaco. Asimismo, la presencia de los estados europeos de miles de emigrados políticos polacos era también un factor nuevo en las relaciones internacionales, ya que contribuyeron a hacer popular la causa de la liberación polaca y a aumentar el odio hacia la autocracia rusa. El movimiento revolucionario prosiguió en Italia Central en febrero de 1831, en los ducados de Parma, Módena y también en los estados pontificios. Sin embargo, en este punto no vamos a profundizar porque las insurrecciones ocurridas en la península itálica pueden verlas en el último video subido por el profesor Oviedo, el cual se vincula con el tema de la unificación italiana que será trabajada en el segundo trabajo práctico. La agitación revolucionaria también va a alcanzar a los estados alemanes. Aquí recuerden que en realidad aún no existía un estado alemán unificado, sino que con el Congreso de Viena se había establecido la Confederación Germánica, integrada por 39 estados, incluyendo Austria y Prusia, bajo la presidencia austríaca. Los primeros movimientos liberales se dieron en el mes de septiembre de 1830 en Sajonia, Brunswick y en Hesse electoral. A principios de enero de 1831, las manifestaciones se van a extender por la provincia renana de Prusia y también por Hannover. Si bien lograron que sus soberanos concedieran constituciones liberales, como no estaban coordinadas, solo consiguieron aumentar la reacción y afirmar el absolutismo de Metternich. Sin embargo, la represión por parte del ejército austríaco llevó a una profundización de la lucha, principalmente a partir de 1832. A ello debe sumarse que las noticias del levantamiento nacional en Polonia generó un despertar entre los intelectuales en cuanto al deseo de preparar el camino a la unidad alemana. Entre ellos podemos mencionar a von Ranke, un historiador alemán que insistía, a través de sus escritos publicados en ese momento, en la homogeneidad de la nacionalidad alemana y la necesidad de efectuar la unidad política, idea que va a tomar de Niebuhr, quien afirmaba que el desarrollo histórico de un pueblo estaba en función de su genio nacional. Por ello, apelaba a que tenían el deber de crear el verdadero Estado alemán que responda al genio de la nación. Imbuidos de estas ideas, el 27 de mayo de 1832, en Hambach, en el Palatinado, con ocasión de un banquete ofrecido a los emigrados polacos, los promotores de esta manifestación, que eran alrededor de 30.000 liberales y republicanos alemanes, intentaron formar un gobierno provisional alemán, rival de la Dieta Germánica, preconizando la formación de los Estados Unidos alemanes, pero rápidamente fueron sofocados. El Festival de Hambach comienza siendo un acontecimiento cultural y termina convirtiéndose en un acto de reivindicación política. A imitación de las banderas tricolores de Francia y de Italia, aquí se va a diseñar la bandera tricolor alemana, la negra, roja y amarilla. Tras este suceso, Metternich pudo hacer votar por la Dieta el 28 de junio de dicho año
el protocolo de 6 artículos, el cual estaba dirigido contra los movimientos liberales y contra el movimiento nacional. Según este protocolo, los gobiernos alemanes no debían tolerar que las asambleas legislativas intentasen arrebatar el poder efectivo al ejecutivo y tampoco debían admitir críticas sobre el sistema federal establecido en 1815. Además, la Dieta estableció una comisión especial, la cual se encargaría de vigilar a las asambleas legislativas de los estados para que cumplan con las disposiciones de este protocolo. Frente a este endurecimiento de la política represiva, un grupo de radicales, conformado en su mayoría por estudiantes y periodistas, decidieron intentar un nuevo golpe contra la Dieta y lanzaron el 3 de abril de 1833 un llamamiento en Frankfurt para la liberación de Alemania. Los miembros de este movimiento trataron de apoderarse del puesto central de la policía, pero en muy poquito tiempo, alrededor de una hora, el asunto quedó resuelto y por lo tanto no obtuvieron un eco en la población tal como lo habían imaginado. Posteriormente, en junio de 1834, los gobiernos alemanes adoptaron una serie de medidas a los fines de unificar criterios de censura. En tal sentido, prohibieron a las asambleas legislativas de sus estados toda deliberación sobre la validez de las resoluciones adoptadas por la Dieta o sobre la política exterior de la Confederación. Y acordaron, asimismo, evitar la aparición de nuevos periódicos, entre otras cosas. De esta manera, Metternich busca consolidar la hegemonía de Austria en la Confederación y romper la resistencia que los liberales podían intentar oponer a la misma. Pese a ello, para lograr el éxito de la política austríaca, tuvo que ceder en una cuestión de gran importancia para el futuro de la Confederación. ¿Cuál fue esta cuestión? Ante la necesidad de contar con la colaboración del gobierno prusiano para reprimir las revueltas sucedidas en los estados alemanes, Metternich consintió que Prusia realizase la unión aduanera de los estados alemanes, valga la redundancia, siguiendo el proyecto establecido por Motz, quien en 1829 oficiaba como ministro de Hacienda y había declarado la importancia de la conformación de una unión aduanera, ya que a través de esta, la cual se basaba en una identidad de intereses económicos, se lograría una Alemania unida y libre bajo la dirección de Prusia. Antes de 1830, el gobierno prusiano había conseguido la entrada en el sistema aduanero prusiano de los pequeños estados de la Alemania del Norte y del Gran Ducado de Hesse. Pero se habían conformado otras dos uniones aduaneras, una de ellas estaba formada por los estados del centro y la otra por Baviera y Württemberg. La política prusiana aspiraba a integrar a aquellos dos grupos a su sistema aduanera, por lo que en 1831 va a lograr la adhesión del Hesse electoral y en 1833 la de Baviera, Württemberg y Sajonia, estableciéndose el 1 de enero de 1834 el nacimiento de la Zollverein, de la que Austria aún no formaba parte. Metternich se había dado cuenta que esta unión serviría como base para la conformación de un pueblo alemán en el cual Austria sería considerado como un cuerpo extraño, pero no tuvo más remedio que aceptar esta situación. Aunque las acciones de los revolucionarios alemanes fueron infructuosas, según Renoven, por el escaso apoyo de la población y la falta de un programa, sirvieron para acentuar la política represiva y para afianzar la solidaridad de las potencias conservadoras. Prueba de esta solidaridad fue el Tratado de Münchengrätz, suscrito el 6 de septiembre de 1833 entre Austria, Prusia y Rusia, el cual lo veremos a continuación.
¿Cuáles fueron entonces las consecuencias de esta ola revolucionaria de 1830? Si bien algunos de estos movimientos, como hemos podido ver, han sido sofocados por las potencias, como fue el caso de los levantamientos polaco, italianos y alemanes, hubo dos movimientos que triunfaron, marcando precedentes importantes para los movimientos demócratas, nacionalistas y socialistas que se desarrollarán en la siguiente ola revolucionaria de 1848. Ellos son los casos de Francia y Bélgica. Además, otra cuestión que se debe resaltar es que más allá de las amenazas que comportaban para la paz general, todos estos movimientos revolucionarios no ocasionaron conflictos entre las grandes potencias. Y en este sentido, siguiendo a Renoven, esto se debió fundamentalmente al accionar de dos países, a la Francia de Luis Felipe y a la Rusia de Nicolás I. En el primer caso, y teniendo en cuenta que este gobierno llegó al poder de la mano del movimiento revolucionario francés, la política francesa, por el contrario, apuntó a demostrar a las demás potencias que haría todo lo que fuera para evitar ser vista como la abanderada de los movimientos insurreccionales ocasionados en el continente. Por ello, tuvo como eje de su política exterior disipar la desconfianza que las demás potencias tenían sobre ella. En el segundo, si bien Rusia contaba con un ejército importante que le permitiría una posible expansión hacia otros territorios, Nicolás prefirió adoptar una política prudente a fin de no exponerse a una guerra general. Asimismo, estas revueltas sobrevenidas entre 1830 y 1834 van a promover el restablecimiento de la colaboración entre las tres grandes monarquías absolutistas, que eran Prusia, Rusia y Austria, revivando, de cierta manera, los recuerdos de la Santa Alianza a través del Tratado de Münchengrätz. A dicho bloque de potencias conservadoras se le va a oponer el de las potencias liberales, es decir, Gran Bretaña y Francia, a través de la Entente Cordial. Esta división entre potencias conservadoras y potencias liberales la vamos a ver a continuación. El primero de estos bloques, el de las potencias conservadoras, se va a plasmar en el Tratado de Münchengrätz, suscripto, como dijimos anteriormente, el 6 de septiembre de 1833 entre Austria, Prusia y Rusia. El promotor de esta alianza puede ser considerado Metternich, quien va a solicitar en la entrevista realizada allí el apoyo de Rusia a la política de intervención y represión de los movimientos liberales que se estaban sucediendo en la Confederación Germánica. Esta solicitud contaba con el apoyo o el acuerdo de Prusia. Por medio de esta alianza, Rusia apoyaría la represión austríaca de los estados alemanes y Austria se comprometía a ayudar al zar a mantener su dominio sobre Polonia. Los tres estados reafirmaron así el principio de intervención cuando se produjera algún movimiento insurreccional en cualquiera de sus territorios. Como fruto de esta entrevista, Rusia y Austria van a firmar un convenio por el que ambos se van a comprometer a mantener el statu quo en el Imperio Otomano. Pero, en caso que se produzca la desintegración del mismo, ambas potencias obrarían con un espíritu de solidaridad a la hora de decidir la suerte de los territorios turcos. Frente a aquel grupo de estados conservadores se encontraban los dos estados constitucionales de Europa Occidental, Gran Bretaña y Francia, quienes establecieron la primera Entente Cordial. Aquí hay que hacer una distinción, ya que esta Entente o Entente no era una alianza, sino un entendimiento franco-inglés. Si bien para muchos autores esta Entente surgió en 1834 con motivo de la sucesión dinástica en la península ibérica, para la cátedra sus orígenes se pueden ver ya desde 1830, cuando los dos estados liberales deciden adoptar una postura común
frente al levantamiento belga. De hecho, a partir de allí, en varias ocasiones, la política exterior francesa se alineaba con la política británica. ¿A qué se debió este accionar por parte de París y Londres? Los medios gubernamentales de estos dos países sentían gran desconfianza hacia las iniciativas de Metternich. Por el lado francés, dicha desconfianza se vinculaba a su rechazo de abandonar la península italiana a la influencia austríaca, y por el lado británico sucedió algo similar, pero en referencia a los estados alemanes, donde el desarrollo del liberalismo político podía favorecer al comercio inglés. Además, existían estrechos contactos entre los círculos políticos, financieros e intelectuales de los dos países. Cuando se produjo la firma de la Alianza de Münchegrans, el gobierno francés, por medio del duque de Broglie, le presenta en diciembre de 1833 al gobierno inglés un proyecto de acuerdo defensivo. Pero Inglaterra, fiel a su política de espléndido aislamiento, no se mostró siquiera dispuesta a examinarlo. Esta política británica descansaba en aceptar solo aquellos tratados cuyo objeto inmediato estaba especificado y rechazaba a aquellos en los cuales no estén definidas las circunstancias o sean de carácter imprevisibles. El argumento británico era no comprometerse por este tipo de acuerdos, sino por el contrario, deseaban permanecer libres para poder apreciar en cada ocasión que pueda presentarse todas las circunstancias. Esta sería la fórmula que adoptaría la política inglesa hasta 1902, cuando se va a firmar un acuerdo con Japón. Asimismo, las diferencias de intereses de ambos países en el Mediterráneo y la rivalidad comercial van a impedir pensar en una alianza bilateral. Un paso más en esta entente cordiale se va a dar en 1834, cuando Gran Bretaña y Francia van a firmar con España y Portugal el Tratado de la Cuádruple Alianza, formalizando en cierta medida esta entente, la cual va a durar hasta 1837-1838 a causa de las crisis egipcias, la cual será desarrollada por la profesora Rocío, y la pugna por una mayor influencia en España, por el cual ambas potencias se van a distanciar. Pero en 1843 van a buscar restablecer esta entente cordial, la cual también va a durar unos pocos años, ya que en 1847 se romperá nuevamente. Tengan en cuenta que va a haber otra entente cordial, que la van a ver en el marco de las crisis prebélicas en el año 1904. Como mencionamos al comienzo de este video, las ideas revolucionarias también tuvieron cierto impacto en la península ibérica. ¿Qué estaba sucediendo allí? Las muertes de los reyes Juan VI de Portugal, ocurrida en 1826, y de Fernando VII de España en 1833, darán lugar a las crisis dinásticas que degenerarán muy pronto en guerras civiles entre liberales y absolutistas. En el caso de Portugal había dos posturas, una más liberal, que apoyaba a doña María Gloria, quien era nieta de don Juan y en quien su padre Pedro había renunciado sus derechos, como sucesora del monarca portugués. Por otro lado, se encontraba el bando de los absolutistas, que apoyaban a don Miguel, quien era el segundo hijo de Juan. En el caso español, encontramos a los liberales, que sostenían su apoyo hacia Isabel, quien era menor de edad al morir su padre, y por otro lado encontramos a los absolutistas, que eran partidarios
que quien sucediese el trono español sea don Carlos, hermano del monarca fallecido. Las potencias europeas, ante esta situación, no se van a mostrar indiferentes, por el contrario, van a participar activamente, y esto se va a ver con el apoyo que Francia e Inglaterra le van a prestar a los liberales portugueses y españoles, el cual se va a ver plasmado precisamente por ese Tratado de la Cuádruple Alianza, el cual fue firmado el 22 de abril de 1834 entre, como mencionamos anteriormente, Gran Bretaña, Francia, Portugal y España. Mientras que las potencias conservadoras, Austria, Rusia y Prusia, dieron su apoyo a los sectores absolutistas, es decir, a quienes apoyaban a Miguel y a Carlos. El bando liberal obtuvo finalmente el triunfo, llevando a doña María Gloria y María Cristina, quien era regente de Isabel, al trono portugués y español respectivamente. Por medio del Tratado de la Cuádruple Alianza, Francia y Gran Bretaña aseguraron su influencia sobre españoles y portugueses respectivamente. Pero muy pronto van a surgir diferencias entre ambos estados, lo que los va a llevar a utilizar el territorio peninsular para dirimir sus rivalidades económicas y políticas, principalmente a partir de la decisión y enfrentamiento de los liberales en dos grupos rivales, los moderados y los radicales. Estas rivalidades tenían que ver con la pugna por una mayor influencia en España, no solo para obtener ventajas en el mercado español, sino también por el control estratégico de la península. Francia, que ya era dueña de Argelia, podría dominar el Mediterráneo occidental si lograse una influencia preponderante en territorio español. Los franceses apoyaban a los moderados y los ingleses a los progresistas o radicales. Esto quedó plasmado en 1838, cuando Francia va a impulsar a la regente María Cristina a apoyarse en los liberales moderados, y Gran Bretaña se va a esforzar por llevar al poder a los progresistas. El triunfo de Espartero, quien pertenecía al bando progresista, llevó a que su política beneficiara a Inglaterra. Pero la regencia de Espartero durará hasta 1843, cuando va a ser destituido y obligado a exiliarse. Allí se va a declarar la mayoría de edad de Isabel, que en ese momento tenía 13 años, y comienza su reinado efectivo. Un nuevo acercamiento franco-británico reavivó nuevamente la entente cordial, con motivo de la cuestión del matrimonio de la reina española, que posteriormente marcará el fin de la entente. El asunto de los matrimonios reales se trató de establecer con quienes se casarían la reina Isabel, Isabel II, y su hermana, la infanta María Luisa Fernanda. Luis Felipe pretendía el trono español para sus hijos, los duques de Aumale y de Montpensier. Los enlaces con los príncipes franceses contaban con el visto bueno de los moderados españoles, que veían incrementada la posibilidad de llegar a una alianza hispano-francesa y así frenar los deseos expansionistas británicos. Pero obviamente que no era apoyado por los progresistas españoles y por el gobierno inglés, que abogaban por el enlace de Isabel con Leopoldo de Sajonia-Coburgo. Para solucionar el problema suscitado por las bodas reales y como manifestación que seguían existiendo buenas relaciones entre Francia e Inglaterra, la reina Victoria y Luis Felipe, junto a sus ministros Lord Aberdeen y Guizot, se van a entrevistar en septiembre de 1843 en Eu,
Allí van a renunciar a sus respectivos candidatos y van a acordar que la reina española se tenía que casar con un príncipe de su propia familia, a fin de evitar que se rompiera el equilibrio europeo. No obstante, en otoño de 1844, el gobierno francés pensó en el matrimonio del duque de Montpensier con la hermana de la reina española. Sumado a ello, la llegada en 1846 de Palmerston como nuevo presidente del Foreign Office propició un cambio en la política británica. Palmerston llegó a reconocer a Leopoldo de Sajonia-Coburgo como posible candidato, lo que provocó la denuncia francesa a la ruptura del acuerdo contraído entre ambos en Neu. Ante esta protesta, el nuevo premier inglés se desdijo. La habilidad de Luis Felipe logró imponerse en ese momento. Isabel se casaría finalmente con su primo Francisco de Asís de Borbón, duque de Cádiz, y María Luisa Fernanda con el duque de Montpensier. Así, si la reina española no tenía hijos, un Orleans se sentaría en el trono hispánico. Esta decisión, que no va a ser aceptada por Gran Bretaña, va a servir para poner fin a la Entente Cordial que se había restablecido en 1843 y va a finalizar a comienzos de 1847.